Buenas Buenas noches. Hola, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario que tiene por tema sexualidad y trauma. La docente que impartirá la presente sesión es Nicole Baumgartner, que es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en psicoterapia psicoanalítica para la Red Pública en Salud Mental en la Universidad de Barcelona. Tiene una práctica clínica de posgrado en la Fundación Puigvert en Barcelona. Denme un segundo. Enfocada en temáticas ligadas a la salud sexual y reproductiva, tiene un postítulo en especialización en sexualidad, conserjería y terapia sexual. Es diplomada en psicoterapia de pareja desde un enfoque sistémico relacional en la Universidad Católica. También es diplomada en género y violencia del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género en la Universidad de Chile. También trabajó durante años en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, donde se dedicó al tratamiento de la violación sexual con mujeres adultas y ha realizado diversas formaciones relacionadas con abordajes psicocorporales y el trauma, tales como experiencia somática, yoga sensible al trauma, TRE, Trauma Release Exercises, psicoterapia sensoriomotriz, EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Psychosexual Somatic Therapy, Embodied Relational Sex Therapy, método de integración cognitivo-corporal y mindfulness sensible al trauma. Actualmente se dedica a acompañar a personas a resignificar la sexualidad tras el abuso sexual y reivindicar el derecho al placer como derecho humano. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el Diplomado Internacional en Sexología Clínica, que tendrá su primera sesión en vivo el día viernes 9 de septiembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogos o psicólogas, médicos o médicas generales, y o pertenecer a áreas como urología, andrología, ginecología, medicina reproductiva o afines, matrones o matrones, kinesiólogos o kinesiólogas, psiquiatras y profesionales del área de la salud, interesados en aprender y actualizar sus conocimientos relativos a la sexualidad humana y a la sexología clínica. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés y también se subirá la charla del día de hoy en en www.adipa.cl/seminarios. También diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipados en mayúscula. Y comentarles que al final de la sesión del día de hoy, se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Nicole para que inicie la exposición del día de hoy. Bueno, hola, son muchas personas, así que qué bueno que seamos tantas personas aquí reunidas, que podamos quizás reflexionar. Voy a compartir una presentación que es un PPT, donde les voy a comentar ahí qué contenidos vamos a estar revisando hoy. Por supuesto que en el diplomado se van a profundizar mucho más porque tenemos poco tiempo para abordar un tema que es bien potente y que tiene muchas aristas y miradas, ¿no? Y después de la presentación voy a abrir un espacio para que puedan preguntar o puedan comentar o podamos reflexionar en conjunto, ¿ya? Si tienen alguna pregunta durante la presentación y es muy atingente en relación a ese punto específico,
también pueden solicitar obviamente la palabra, ¿ya? Y si no, pueden ir anotando todas las reflexiones, quizá algunas se vayan respondiendo a medida que avance la presentación, y si es que no, al final, así no se les olvidan, las tienen anotaditas y las podemos comentar, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. Y me podrían comentar si es que se está viendo bien el PPT. Sí, profe, Sí se ve. Sí, se ve, gracias. Sí, sí, se ve. Ok, Sí, muchas gracias. Sí se ve. Perfecto, quedó claro. Muchas gracias. Bueno, el tema del que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con sexualidad y trauma. Es un tema bien amplio. Ahí tienen mis datos de contacto también ante cualquier cosa. Y ahora vamos a revisar primeramente cuáles son los contenidos por los que vamos a pasar. Entonces, primero vamos a empezar hablando sobre sexualidad, una posible definición de sexualidad y también de salud sexual, para empezar. Después, por otro lado, vamos a dar una definición de lo que es el trauma. Posteriormente, vamos a hablar del trauma en general y cuál impacto puede tener en la sexualidad, para pasar directamente al trauma sexual, porque hay distintos tipos de trauma, ¿no? Y el trauma al cual yo más, digamos, me dedico a acompañar es el trauma sexual y los impactos que deja la sexualidad. Entonces, a partir de la definición de trauma, vamos a hablar un poco de las áreas de impacto del trauma sexual en general, qué áreas se impactan, y nos vamos a meter más de lleno en el área de la sexualidad. Y para eso vamos a hablar de dos caminos en general que se afectan en la sexualidad tras experiencias de vulneración sexual, y unas pinceladas en relación a abordajes de la sexualidad con sobrevivientes de trauma sexual. Es bastante, así que va a ser una pincelada de cada cosa, y quienes tengan ganas de profundizar serán bienvenidos también a participar en el diplomado de sexología. Bueno, para empezar, dar una definición de sexualidad basada inicialmente en la Organización Mundial de la Salud, que define la sexualidad humana como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda nuestra vida, y que abarca el sexo, digamos, entendiéndolo como nuestra biología, las identidades, identidad sexual, identidades de género, los papeles o roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, tiene un aspecto vincular, la intimidad con nosotros mismos, con los demás, la reproducción y la orientación sexual. También podríamos agregar la expresión sexual. Hay una definición que no está acá escrita, pero que a mí me gusta mucho. Vemos que la reproducción es solo un ámbito de la sexualidad, y que incluso hay quienes describen a la sexualidad como la construcción social de un impulso biológico. Hay mucho de cultura, hay mucho de momento histórico en relación a cómo entendemos la sexualidad. En ese sentido también podríamos hablar de las sexualidades en realidad. Y vemos que con esta definición bastante amplia, en realidad no podríamos pensar a la sexualidad como igual a lo vinculado a la genitalidad, ni exclusivamente al coito, ni siquiera a la actividad sexual. Entonces, en ese sentido, la sexualidad, como decíamos antes, está presente a lo largo de todo el ciclo vital. Por supuesto que va cambiando en su manera de ser vivida la sexualidad en base a qué etapa de la vida, en qué etapa de la vida estemos, y está intrínsecamente ligada y unida a nuestra humanidad. Y da lo mismo si es que tenemos o no actividad sexual, por ejemplo, más allá de si tengamos o no, incluso si no tenemos, es imposible que nos retiremos de la sexualidad, porque implica todas estas otras dimensiones que acabamos de mencionar, que van más allá de la actividad sexual. Entonces está vinculada a, como decíamos antes, a nuestra identidad, a nuestro ser sexual, nuestra afectividad, también nuestra cognición, ¿no? Por dar un ejemplo, las fantasías sexuales, toda el área de la imaginación, también cómo nos concebimos. Es eso, porque absorben, son vampiros. Ahí hay alguien que... Ahí está, se silenció. Bien.
Entonces podríamos entender, a mí me gusta esta mirada más amplia en la sexualidad, que está relacionada con lo vital, con esta fuerza de vida que es creadora de vida, pero también que nos da vida, nos da vitalidad. Con el placer, o podríamos hablar los placeres, porque no hay una sola forma de obtener placer. O sea, podemos pensar en el placer del orgasmo, pero también el placer de lo sensorial, de todos nuestros sentidos, el placer de la imaginación. Tiene que ver también con el movimiento y la pulsación. Pensemos que da origen a la vida y la vida es pulsación, pensando en la respiración, inhalación, exhalación, la creatividad que no es exclusiva de la o paternidad, de la concepción, con lo lúdico y con el cuerpo. El cuerpo, mi relación con mi propio cuerpo, con el cuerpo de otras personas. Y también hay quienes entienden a la sexualidad como la máxima expresión del cuerpo en relación, donde no solamente nos desnudamos con un otro físicamente, sino que también nos desnudamos más profundamente en relación a un encuentro íntimo con otro. Y por supuesto está relacionada con la intimidad, ¿no? Esta es una posible definición de sexualidad que yo les comparto para que tengamos ciertas bases para empezar a hablar también luego sobre el trauma sexual. En relación a esto también me parecía muy importante hablar sobre, ok, esto es la sexualidad y qué es la salud sexual. Porque al acompañar a sobrevivientes me he encontrado muchas veces con las preguntas de, bueno, pero ¿qué es una sexualidad sana? Muchas veces hay confusión de qué es lo correcto, qué es lo que no está bien. Y esto obviamente, sobre todo en sobrevivientes que han tenido historia de violencia sexual en la infancia, donde recién se está armando la concepción tanto de lo que está bien, lo que está mal, como de la propia sexualidad. Entonces, esta definición también es súper importante tenerla presente para ser conversada con las personas que nos encontremos en las distintas carreras o situaciones en las cuales cada uno de ustedes se encuentre, para también poder brindar algunas orientaciones, no rígidas por supuesto, pero algunas orientaciones que den un lineamiento para que la persona también se pueda ubicar y empezar a pensar su propia salud sexual. Entonces, esta es una definición también ahí de la Organización Mundial de la Salud y de la World Association for Sexual Health, que dice que la salud sexual es un estado de bienestar. Es interesante porque no lo plantea como solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencia, sino que un estado de bienestar tanto físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Y que por lo tanto la salud sexual requiere, y esto también en relación a la educación sexual y cómo promovemos la educación en sexualidad, requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. Para lograr y mantener la salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos. Y aquí, ya adelantándome un poco, vemos que en las situaciones de violencia sexual, por supuesto, los derechos sexuales no son respetados y que no tiene que ver con una sexualidad libre de coacción, sino que todo lo contrario, asociada a la violencia, ¿no? Lo cual no estaría de la mano con la salud sexual, por supuesto. Y lo importante aquí es que la salud sexual tiene que estar enfocada, ¿no?, en una sexualidad que sea consentida y placentera a la vez. Bien, una vez que hemos ya dado esta idea en relación a la sexualidad y la salud sexual, vamos a empezar a tratar de entender en general qué es el trauma. Ni siquiera empezando a pensar en el trauma sexual, primero tenemos que tener como una mirada más global de qué es el trauma. Entonces, a nivel etimológico, el trauma proviene del griego, que significa herida. Entonces ya vemos que ahí, en este concepto de la herida, que no es solamente físico, que se usa también en la medicina, ¿no?, también puede ser psíquico, emocional, y que está enfocado más que nada en el efecto, más que en el evento que lo produce. Entonces el trauma tiene que ver con esa herida, con ese impacto que queda
tras un cierto o ciertos eventos. Entonces, el trauma en ese sentido está más relacionado cuando nos exponemos a un acontecimiento o acontecimientos que son percibidos como una amenaza a nuestra seguridad o nuestra integridad, ya sea psicológica y o física. Es decir, que amenazan nuestra supervivencia. Y es súper importante esto que puse en rojo de se percibe, porque hay un componente muy subjetivo también en esa percepción. O sea que puede haber una persona que vive un mismo acontecimiento, un mismo suceso, y que otra persona, ¿no? Y cada una responde de una manera distinta, con un impacto diferente respecto a una misma situación. Entonces, el trauma sería el resultado de haber sobrevivido a un evento o a un trauma crónico a largo plazo. O sea, el trauma puede venir por un evento único o por microeventos que se han dado muchas veces en el tiempo, o eventos grandes que se han repetido en más de una ocasión. Entonces, estos eventos que provocan el trauma o la experiencia traumática no tienen una característica definible en sí como para decir por sí mismo esto provoca trauma en una persona, sino que, como decíamos antes, el que sea traumático un suceso no va a depender de la subjetividad de quien lo viva. Por supuesto que ya vamos a ver que hay eventos que son potencialmente más traumáticos que otros, ¿no? Que tienen un potencial de generar trauma bastante alto, ¿ya? Pero igualmente no lo podemos generalizar, porque quizás esa persona tiene muchos recursos, tiene una red de contención, y eso hace que quizás esa experiencia, por más que sea dolorosa, no termine siendo traumática. Entonces, no es solo lo que a la persona le sucede en sí, sino cómo la persona lo experimenta. Y ahí vamos a ir entrando también un poco en una mirada desde las neurociencias, que tiene que ver con el trauma, no es el evento en sí, como decíamos, sino que está en nuestro sistema nervioso, en cómo nuestro cuerpo reaccionó a ese evento y cómo continúa ese impacto en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso una vez que esos eventos luego ya han finalizado. Aquí una descripción que creo que ilustra bastante bien lo que significa el trauma, que es que este acontecimiento, por este nivel alto de estrés, amenaza o daño que genera en la percepción de la persona, inunda, ¿no es cierto?, nuestra fisiología, nuestros afectos, nuestra experiencia, porque es de una intensidad tan alta que es como que derriba nuestra respuesta defensiva. Nos dificulta procesar esa información, integrarla. Entonces, si pensamos como en un río que tiene un cierto cauce, donde toda esa agua está dirigida hacia un sentido de vitalidad, de salud, y de repente pasa algo que hace que ese flujo del río tenga como una ruptura, entonces el agua se empieza a escapar hacia otro lado, ¿no? Hay algo que se inunda, como un vaso que se rebalsa de agua, ¿no? Y no podemos contener en nuestra subjetividad, en nuestra experiencia, lo potente que es esta situación. Nos abruma, ¿no? Entonces hay que hacer todo un proceso para que esa agüita que se desvió vuelva a ese cauce del río y toda nuestra energía vital, en vez de quedar en la sobrevivencia, vuelva hacia el vivir de una manera más próspera. Entonces, el trauma sobrepasa nuestra capacidad de poder integrar esa experiencia tan potente emocional. Hay demasiada activación. Entonces, estamos en un estado emocional desregulado, no tenemos herramientas en ese momento para regular eso que nos pasa y lo que sentimos, y además, si no tenemos nosotros esas capacidades, va a haber, también está la ausencia de un otro que pueda calmarnos y regularnos, que muchas veces es lo que se entiende como trauma relacional, ¿no? Donde hay un otro que daña o que también no está ahí para regularnos cuando tenemos un estado emocional abrumador. Y no tenemos recursos para el afrontamiento, porque puede ser por distintas razones. Porque ese trauma, esa experiencia es muy rápida,
pasa muy rápido, no tenemos tiempo para integrarla, es muy intensa en su cualidad, muy fuerte, o también ocurre muy temprano en el desarrollo, en una etapa donde no tenemos los recursos suficientes para afrontar una situación así, por ejemplo, en la niñez. Me dio la sensación que alguien levantó la mano. Yo decía que vamos a dejar un espacio al final para preguntas, salvo que haya algo muy puntual, específico, que sea necesario de ser preguntado para que se entienda lo que estamos conversando. Entonces, lo planteo para que ahí la persona, si siente que es necesario, tome la palabra, y si no, dejamos para el final las preguntas. ¿Seguimos entonces? Entonces, el trauma va a tener un impacto en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, como decíamos, nuestro sistema nervioso, nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos como con otros. Y afecta nuestra capacidad de estar en el aquí y en el ahora, en el presente. ¿Por qué? Porque si me pasa, por ejemplo, una situación en el pasado que deja un impacto en mí, puede que yo constantemente me vaya hacia esa experiencia en el pasado y me cueste entonces estar en el presente. O que me desconecte, porque me cuesta mucho estar en el presente, porque esa experiencia también reaparece, y estar en el cuerpo y estar en el momento presente me abruma. O puedo estar demasiado hiperalerta al entorno, porque quedé en un estado de alerta tras esa experiencia que viví, y entonces tampoco puedo relajarme y estar del todo presente en el ambiente y en la experiencia que estoy teniendo en el aquí y el ahora. Entonces se van a afectar. También podemos ya ir pensando, todavía no hemos hablado de trauma sexual, pero ya podemos ir pensando cómo todo esto puede afectar nuestra sexualidad, ¿no? El tener una dificultad para estar aquí y ahora presentes, por ejemplo. Que se afecte nuestra relación con nuestro cuerpo, con nosotros mismos y con otros. Y se va a afectar nuestra regulación emocional en dos líneas que se pueden alternar. O sea, puedo estar sobrepasada por emociones y sensaciones, por ejemplo. Estoy hiperactivada, o todo lo contrario, puedo estar más bien congelada, ¿no? Entumecida, apagada, como una hipoactivación. No tener muchas sensaciones, muchas emociones, muchos sentimientos, estar más como robots sin sentir, ¿no? Como una respuesta a la situación traumática. Entonces, la diferencia si algo es traumático no va a depender del grado de abrumación que provoca, ¿no?, en nosotros, y por ende la respuesta subcortical no consciente, la respuesta de supervivencia que se evoque a partir de esa abrumación, ya sea una hiper o hipoactivación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando yo estoy, no sé, lavando los platos y de repente sale el agua muy caliente, me quemo, yo no pienso, no es una respuesta cortical en el sentido que yo piense, tengo que sacar la mano, porque eso sería demasiado tarde, sino que simplemente mi mano instintivamente sale del agua caliente. Y esto es lo mismo, ¿no? Tenemos respuestas ante situaciones traumáticas que nuestro sistema nervioso genera de manera no con una elección ni decisión consciente. ¿Y cuáles son estas respuestas posibles? Si tenemos, por ejemplo, un peligro, pensemos que hay un oso que nos quiere atacar, pensando que estamos en la época más primitiva de las cavernas, una situación de la naturaleza. Y también pensando que hoy el oso ya no es el oso, sino que puede ser el trabajo, una relación interpersonal, dar una exposición, una prueba. Pueden ser muchas cosas que nos generan un estado de alerta y de sobrevivencia. Y ante esa situación, yo lo que en general primero voy a intentar hacer es tal vez pedir ayuda, como hacen los bebés, con el llanto de apego que lloran, con la expresión facial, la vocalización, buscar ayuda, un movimiento hacia una persona que me parezca segura. Si esa persona no está cerca, o yo no considero que haya alguien en el entorno en quien yo me pueda apoyar o que sienta seguro, entonces voy a buscar el huir, ¿no?, que es una acción activa. Voy a tratar de huir físicamente
tratar de alejarme de la amenaza, voy a tratar de correr del oso, pero si me doy cuenta, o sea, yo puedo huir físicamente, pero también puedo huir mentalmente, por ejemplo, o huir trabajando mucho, o cambiando siempre de lugar, o que me cuesta generar compromisos. Son distintas maneras de huir, no solamente es huir corriendo del oso que me persigue. Si eso no funciona porque veo que el animal corre más rápido que yo o no tengo dónde huir, entonces va a aparecer la lucha, que es otra respuesta de supervivencia. Y entonces voy a decir, bueno, voy a pelear, y yo puedo pelear con el cuerpo, puedo enfrentarme al oso, por ejemplo, puedo pelear con acciones, con un gesto, con una mirada, con palabras. Hay distintas maneras de luchar, ¿no? Y si me doy cuenta, por ejemplo, que si voy a pelear con el oso es más grande que yo, y no tengo la suficiente fuerza para ganar esa lucha, entonces voy a entrar a otras respuestas que son más, de alguna manera, más inmovilizadoras, que son, por ejemplo, el congelamiento. Me paralizo. Los animales, por ejemplo, cuando los persiguen, y por ejemplo este oso los va a atacar, muchas veces cuando ya ven que no pueden escapar ni luchar, entonces se congelan, y eso hace que el cuerpo se adormezca, y si es que el animal lo ataca, no sienta tanto en el cuerpo esas sensaciones, o incluso que esto de hacerse como el muerto o la muerta hace que quizás luego el depredador, ¿no? El animal, el oso se vaya, y luego yo pueda escapar. Pensemos que todas estas respuestas también ocurren en el trauma sexual, en cualquier tipo de trauma, y quedan activas muchas veces más allá de la situación. Y también se pueden expresar, por supuesto, en nuestra sexualidad. Entonces, si tomamos esto que hablábamos antes, en base a estas respuestas de supervivencia, aquí hay una definición que me gusta mucho para entender el trauma, que es: el trauma es un chaleco de fuerza interno creado cuando un momento devastador queda congelado en el tiempo. El trauma ahoga el desarrollo del ser e inhibe nuestros intentos de avanzar en la vida. Nos desconecta de nosotros mismos, de los demás, de la naturaleza y de nuestro espíritu. Cuando somos dominados por una amenaza, nos congelamos de miedo, como si nuestras energías instintivas de supervivencia estuviesen vestidas y prontas para salir, pero sin ningún lugar a donde ir. En general, cuando hay trauma, estas respuestas de supervivencia que se activan naturalmente no pudieron tener una salida, no pudieron realmente tener la acción que esperaban, quedan como atrapadas, congeladas. Entonces, en relación a esto del congelamiento, siempre que hay trauma hay un congelamiento, que es una energía que se construye para la acción, para la defensa, por ejemplo, y que por algún motivo no pudo ser procesada de forma natural. Entonces, por ejemplo, lo que no pude decir en su momento, me llegó como un mensaje de que Silvia Carrasco Donoso solicita control remoto de su pantalla. Me imagino que eso no es de la organización, ¿no? No, buenas noches, mi estimada. Lo que pasa es que no podía ingresar, entonces, pero estoy escuchando ahora. Perfecto. Va a quedar grabado igual y después van a tener el PPT. Por si acaso. Muchas gracias y disculpe la imprudencia. No hay problema. Gracias. Entonces, ahí apareció de nuevo. Ya, ahí lo rechacé. Bien, entonces, ¿cómo vamos viendo esto desde las neurociencias? Que hay toda una explicación también de cómo sucede esto desde la mirada de las neurociencias. Entonces, tenemos nuestro sistema límbico, que nos ayuda a gestionar nuestra ansiedad, y que cuando hay una amenaza actual o algo en el presente que dispara la sensación de amenaza, por ejemplo, yo tuve un accidente en cierta calle, luego paso por esa calle y esa calle es un disparador que me pone en alerta, a pesar de que ahora no estoy en el peligro, que estuve en ese lugar sigue teniendo memoria y me dispara entonces una alerta. Esa información que llega de una amenaza actual o de este disparador
el tálamo la percibe, que es la puerta de entrada a la información sensorial de nuestro entorno, y luego la amígdala, no la amígdala no de la garganta, sino que la amígdala del sistema límbico, evalúa, ¿es esto peligroso o no es peligroso? Es como nuestra alarma de incendio. Y si lo que percibe la amígdala es peligroso, demasiado peligroso, amenazante y abrumador, va a activar estas respuestas de supervivencia, va a generar una señal en el cerebro, estas que decíamos anteriormente, ¿no? Este llanto de apego, la lucha-huida, el congelamiento, y también hay otra que tiene que ver con una respuesta inmovilizadora, que es la sumisión o la adulación. Por ejemplo, en situaciones de violencia sexual, sobre todo con personas del ambiente intrafamiliar, puede pasar que la sumisión puede ser una respuesta que me ayuda a sobrevivir, porque pienso que si acato ciertas cosas, por ejemplo, con la persona que agrede, va a haber menos daño para mí o para mi familia. También es una estrategia de supervivencia, que muchas veces no se entiende, se cuestiona, ¿por qué no hablaste? O ¿por qué no te revelaste? Y muchas veces esto, como lo reitero, no lo elegimos conscientemente. Nuestro sistema nervioso elige por nosotros en base a nuestra supervivencia. Son involuntarias estas respuestas y tienen que ver con la neurocepción, que es un concepto que significa que nuestro cerebro evalúa si estamos desde un lugar también muy inconsciente, desde las señales que percibe el entorno, si estamos en seguridad o no. Entonces lo que pasa es que cuando experimentamos una experiencia traumática, la amígdala, que es esta alarma de incendios, queda permanentemente activa y constantemente está identificando peligro, o sea que quedamos en alerta todo el rato. Incluso cuando no hay una amenaza en el momento presente, es como que el sensor falla y está todo el rato sonando la alarma de incendios, ¿no? Puede pasar también lo contrario, que no se registre bien el peligro. Es como que este sensor que mide si hay peligro o no, se desajusta y a veces hay peligro y no lo ve, o a veces ve peligro donde no lo hay. Entonces, estas respuestas de supervivencia, que son súper adaptativas y nos ayudan de la manera que mejor pudieron, ¿no?, a salvar nuestra vida cuando estamos ahí en una amenaza, o sea, están diseñadas para nuestra protección. Son muy valiosas, pero el problema es que a veces se vuelven crónicas. Termina la experiencia traumática y estas respuestas siguen activas, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro sistema nervioso va a priorizar el que estemos vivos o vivas, ¿no?, más que muchas veces nuestro bienestar. Si es que hay que elegir entre uno y otro, va a priorizar la sobrevivencia y la vida. Entonces puede que, como esta imagen dice, ¿no?, en vez de ver un gato, muchas veces vemos un león, y que a veces ahí está la alarma de incendios un poco desregulada. Y esto lo podemos ver en nuestra vida, por ejemplo, la estrategia de pelea, para dar algunos ejemplos nomás, este es un cuadrito que me compartieron en una ocasión, que por ejemplo si estamos en la estrategia de lucha o de pelea, entonces puede que estemos siempre más irritables, agresivos, siendo más dominantes, ¿no?, o con un tema en relación al poder y el control. O por ejemplo si estamos más en la estrategia de la huida, que acá se le llama el vuelo, puede que estemos más en tendencia hacia la ansiedad, podemos evadir a través de huir a través de una adicción a distintas cosas, al trabajo, conductas obsesivas, estar siempre ocupados o en movimiento, como hiperactivos, ¿no?, para no conectar. O el congelamiento, que es como estar más embotados, con menor capacidad de sentirnos, más depresivos, por ejemplo, más disociados, desconectados. Eso puede hacer que estemos desapegados o que evitemos el contacto humano, por ende que tendamos más hacia el aislamiento. O la visión, como hemos visto, ser más complacientes con los demás, más dependientes, tener dificultad para a veces defendernos o decir que no, para poner límites, podemos tender a evadir más los conflictos y estar muy preocupados por encajar en con los demás, ¿no?, y ceder aspectos de nosotros mismos por lo mismo. Entonces, esto me lo voy a saltar.
también en relación a las neurociencias y el trauma, hay un sector de la corteza prefrontal anterior izquierda, que es el área de Broca, que se desactiva en la experiencia traumática, por el estrés traumático. ¿Y qué significa? Que este es un centro que nos ayuda, es un centro expresivo, que nos ayuda, está relacionado al habla y nos ayuda a traducir en palabras, en el lenguaje comunicable, nuestras experiencias. Entonces, como se apaga o se desactiva, no podemos poner en palabras la propia experiencia, no se puede integrar en nuestra narrativa eso que nos pasó y queda muchas veces como en el cuerpo, lo que vamos a ver luego como una memoria somática, a través de elementos sensoriales, ¿no? Y a esto se le llama el enmudecimiento de la actividad cerebral. Por eso muchas veces en experiencias traumáticas y cuando lleguen personas sobrevivientes a hablar con nosotros, es muy importante ahí como tener ojo con esto, porque aquí hay un área que poner en palabras primero puede ser muy activador de elementos corporales y sensoriales, y a la vez hay una dificultad para eso, es un proceso ir poniendo en palabras. Y hay cosas que no van a poder ser puestas en palabras también. Y que tienen que abordarse desde otro lugar. Entonces muchas personas hablan del trauma como un terror mudo, como una tendencia a experimentar emociones bajo la forma de estados físicos, más que como algo codificado verbalmente. O también este trauma como un agujero que no tiene asociación, no remite a nada porque no se puede lenguajear, ¿no? Y queda ahí detenido y congelado. Y además, vamos a ir entendiendo con esto que, entonces, tenemos memoria corporal, nos cuesta poner en palabras la experiencia que traumática aparece a través del cuerpo. Tenemos respuestas de supervivencia que quedan ahí congeladas y activas en el presente. Y por otro lado, además, como la amígdala está muy estimulada, interfiere con el hipocampo porque está anatómicamente contiguo a la amígdala. Entonces, el hipocampo, que nos ayuda a situar las cosas en el espacio y tiempo, si yo viví una experiencia, la sitúa, pasó en este momento, en este contexto, eso se ve alterado. Entonces lo que nos pasa es que eso nos ayuda también a decir, oye, esto que viví, desde mi memoria explícita, declarativa, pasó en tal año, en tal momento. En general, la memoria traumática suele ser como, no tengo difusos los recuerdos, tengo como lagunas, no entiendo bien cuándo fue, cuántas veces fue, porque esto es lo que se ve afectado, ¿no? Y justamente eso puede hacer, como aquí se describe muy bien, que aparezcan estas impresiones sensoriales, toda esta memoria corporal que está archivada, ¿no? Está guardada, y que el hipocampo no logra situar en espacio y tiempo. Entonces esto no se organiza bien, quedan estas experiencias fragmentadas, no quedan en un continuo de nuestra historia de vida, sino que después aparecen a través de sonidos, olores, sensaciones físicas, imágenes que nos irrumpen, y queda ajeno y separado de nuestra experiencia. ¿Qué significa eso? Que luego estos recuerdos quedan sin tiempo y ajenos a nosotros, en esta memoria corporal que decíamos antes, y somática que es implícita. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que justamente estos recuerdos que no sé si han escuchado, de los flashbacks, vienen recuerdos intrusivos, imágenes, sensaciones del pasado y que aparecen en el presente y que nos cuesta decir, oye, esto no está pasando ahora, esto es un recuerdo, sino que realmente revivimos muchas veces la experiencia, porque aquí hay esta capacidad de situar en el espacio y tiempo la experiencia que vivimos está afectada. Entonces, una parte nuestra de alguna manera cree que el trauma no ha acabado. Estamos en estado permanente de alerta esperando que venga el próximo ataque porque no lo hemos situado en el continuo, en la línea del tiempo. Entonces, esta es una frase de un especialista en trauma, Bessel van der Kolk, que dice, el trauma no está allá afuera, el trauma está inscrito en nuestro cuerpo, en reacciones somáticas y emocionales automáticas, no las podemos manejar,
a veces cosas inconscientes nos disparan estas sensaciones. Imagínense cómo es en el encuentro sexual, que si es que el trauma fue un trauma sexual y ocurrió en el contexto de la sexualidad, como cualquier estímulo del encuentro sexual puede despertar esta memoria corporal, ¿no? Entonces el trauma es una reacción somática, tiene efectos físicos y en general los sobrevivientes de cualquier tipo de trauma registran muchas cosas psicosomáticas, muchas sensaciones en el cuerpo. Y el trauma puede permanecer en el cuerpo mucho después de que hayan ocurrido los incidentes. Pueden pasar años y muchas personas dicen, no entiendo por qué se ha pasado tanto tiempo, sigue esto tan presente. Entonces, esta es la otra cara de la misma moneda. Si es que el trauma aparece en el cuerpo de una manera a veces automática, sin que yo pueda manejar, y las reacciones de supervivencia también aparecen y me hacen sentir agobio, o sea, también ahí la disociación cumple una función importante. Primero en el momento del trauma, porque a veces hay personas, por ejemplo, que en las experiencias de trauma sexual señalan haberse imaginado estando en otro lado, haberse salido del cuerpo, verse fuera desde el techo de la habitación, verse desde fuera a sí mismo, porque esa estrategia nos permite a veces sobrevivir a algo que es insoportable. El tema es que cuando existe una experiencia traumática, eso que es temporal se vuelve crónico y permanecemos desconectados de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, incluso cuando el peligro ya no está presente, ¿no? Y por más que sea una estrategia que nos ayude a distanciarnos de ese dolor, no procesamos a través de la disociación ese trauma que está ahí. Y hay distintas maneras de disociarnos. Hay gente que tiene amnesia de la situación, bloquea de la memoria, disocia de la memoria esa experiencia. Hay personas que la recuerdan, pero la cuentan disociando sus afectos como de una manera como muy fría, como si no generase nada. O podemos disociarnos, desconectarnos de sensaciones físicas, por ejemplo, ciertas partes del cuerpo que estén como adormecidas, anestesiadas. Entonces hay distintas maneras de disociarnos. Imagínense cómo eso puede también influir en la sexualidad, ¿ya? Entonces lo interesante es que todo lo que se disocia está ahí para que en algún momento, cuando nos sintamos más seguros, lo podamos abordar. Por eso a veces cuando una persona bloquea un trauma de su historia, por ejemplo, un trauma de la infancia, luego, años después, ve una noticia o inicia su actividad sexual, por ejemplo, si fue un trauma sexual, y aparece el recuerdo de la experiencia. Obviamente con mucha fuerza, porque estuvo ahí bloqueado, con toda su intensidad emocional y sensorial, reaparece, pero aparece también porque la persona en este momento ya tiene una mayor capacidad para poder empezar a integrarlo. Entonces la disociación muchas veces puede quedar como una respuesta como automática ante el contacto, por ejemplo, físico, la cercanía con el cuerpo de otra persona, la sexualidad, y me puedo desconectar, por ejemplo, disociar ante esos estímulos. Entonces, una vez ya que hablamos, ¿no?, de la sexualidad, la salud sexual y el trauma y cómo afecta, ¿no?, nuestro cuerpo también, pensando en la sexualidad y el trauma, antes de hablar del trauma sexual, creo que es súper importante mencionar que cualquier tipo de trauma, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, que no necesariamente tiene que ser sexual, puede tener múltiples otras razones, en sí también va a tener un impacto en la sexualidad. Porque imagínense todo lo que pasa en nuestro sistema nervioso y en nuestro cuerpo cuando tenemos una experiencia traumática. Por supuesto que puede asociarse a disfunciones y dificultades sexuales. Y muchas veces solamente se asocia en general al trauma sexual con problemas sexuales. Por lo tanto, algunas personas que tienen experiencias traumáticas de otro tipo y tienen problemas en su sexualidad, se preguntan, ¿por qué me pasa esto, no? Si mi problema no fue en el área de la sexualidad, ¿por qué se ha afectado mi sexualidad? Supuestamente debiera ser placentera mi sexualidad. Entonces, el hecho de también saber que una experiencia traumática, cualquier índole, puede afectar nuestra sexualidad, también puede ayudar a la persona a entender más lo que le está pasando.
porque es nuestro sistema nervioso que sigue respondiendo al trauma y nos puede dificultar la capacidad de estar en nuestro cuerpo, de relajarnos, de sentir placer y de experimentar la actividad sexual de una manera relajada. Y el tema es que para sentir placer y entrar en conexión necesitamos que nuestro sistema no nervioso sienta relajado, nos necesitamos sentir relajados y seguros. Y cuando estamos en esta permanente alerta, con el impacto del trauma, eso se hace muy difícil. Entonces, si estamos en estas respuestas de lucha, huida, congelamiento, sumisión, estas respuestas también aparecen, ¿no?, en el encuentro sexual, por ejemplo. Y en el encuentro sexual pueden gatillarse mensajes de hay peligro. La amígdala puede decir hay peligro. Entonces, mi cuerpo no va a poder responder de una manera que permita el placer. Entonces, estas respuestas fisiológicas propias del trauma interfieren con la respuesta sexual. Y incluso también algunos pensamientos relacionados con el trauma y la propia identidad, que pueden aparecer también en la experiencia sexual. Merezco placer, estoy a salvo, puedo confiar en mi cuerpo, si mi cuerpo siempre me trae sensaciones desagradables, ¿estoy segura habitando mi cuerpo en este momento? Y ya yendo al trauma sexual en sí. Primero mencionar que la sexualidad y la violencia sexual yo le llamo el doble tabú, porque la sexualidad ha sido algo que cada vez se habla más, y me alegro que estemos aquí también hablando de todo esto, pero hay una historia de represión y de censura en torno a la sexualidad, y también en relación a la violencia sexual, como algo que en el fondo se guarda en secreto, se oculta, y por eso es tan importante darle un espacio a estas dos temáticas. Y la sexualidad es uno de los posibles impactos del trauma sexual, y muchas veces un área poco explorada en los procesos, por ejemplo, terapéuticos, y sobre todo cuando hay sobreviviente de violencia sexual, es un tema que no suele aparecer al inicio, sino que hay que procesar algo de ese trauma sexual antes de que aparezca la sexualidad. Y vamos a estar hablando vamos a ir intercalando según distintos autores entre violencia sexual y abuso sexual, pero la violencia sexual la vamos a entender como un paraguas que alberga distintos tipos de transgresiones sexuales. Y no nos vamos a enfocar ahora en los términos legales, vamos a estar hablando más desde un lugar clínico, ¿ya? Entonces, en términos clínicos, este paraguas no va a incorporar los distintos tipos de violencia sexual. Por ejemplo, violación, abuso sexual, tacto no consensuado, forzar a alguien a tener cualquier tipo de acto sexual. Y podemos poner muchas más cosas allí. La violencia obstétrica, la fecundación o esterilización forzada, la explotación sexual, la prostitución forzada, la trata de personas, el acoso sexual, la mutilación genital femenina, o sea, incluso toda la violencia sexual ahora digital, la pornografía según qué tipo, o sea, tenemos muchas cosas ahí que caben en este paraguas. Y cualquiera de estas experiencias en sí es un evento bastante facilitador de la experiencia traumática, o sea, de un trauma sexual. Como decíamos, siempre la experiencia es subjetiva, pero la violencia sexual es uno de los eventos que tiende a ser potencialmente traumático. Entonces, ¿cuál sería el trauma sexual? Tiene que ver con el impacto que deja esa experiencia de violencia sexual en la persona. Es decir, cualquier síntoma persistente, físico, emocional, psicológico, producto de una experiencia de violencia sexual, ¿no? Incluyendo todo este paraguas que hemos descrito. Entonces aquí simplemente señalar que este autor habla de abuso sexual para incorporar como a todo este paraguas de la violencia sexual, y que habla de que en el fondo es una invasión a nuestros límites, ¿no? A la violencia sexual. Y en general, lo que destaco de esta cita es que tiene que ver con una asimetría de poder, y eso puede ser tanto por edad y el rol que tiene la persona que abusa, o por una asimetría de fuerza.
Entonces podríamos decir que las características de la violencia sexual tienen que ver con una relación asimétrica entre quien agrede o quienes agreden y la víctima, que es un elemento común a todas las violencias, una posición de poder de la persona que agrede y una imposibilidad de elección, que tiene que ver con el consentimiento. Y cuando hablamos de la infancia, eso ya está como derechamente ya entendido de que ahí no hay posibilidad de elección. Y cuando estamos hablando ya de, ya sea dependiendo de mayores de 14 o mayores de 18, y ahí va Pues lo a haber... haces inconsciente. Gracias por silenciar. Va a haber un tema de la imposibilidad de elección, ya no por temas de edad, sino que por otro tipo de factores, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay distintas formas de poder estar incapacitado para consentir, o por falta de discernimiento, o la víctima está durmiendo, o está con alguna sustancia en el cuerpo, por ejemplo. Y la violencia sexual tiene que ver con esta relación de sometimiento, donde la víctima, la persona sobreviviente, rechaza implícita o explícitamente el acto sexual. Y aquí eso es súper importante porque el consentimiento tiene que ser un sí afirmativo. Si está dudoso, no es consentimiento. Entonces, la mirada del abuso sexual, ampliamente entendido, no como tipo penal, tiene que ver con una intrusión a nuestro más profundo y personal espacio sagrado interno. Es una ruptura de nuestros límites personales, emocionales, sexuales y energéticos. Entonces, ese lugar interior propio y seguro, reparado y secreto, deja de serlo. Y nos sentimos incluso erradicados de nosotros mismos, como desterrados, extraños a nosotros mismos. Y en nuestro propio cuerpo teniendo estas sensaciones que ahora nos abruman y nos desbordan. Y no me voy a meter mucho acá, eso lo veremos más en el diplomado, pero ¿qué hace que el impacto del trauma sexual sea mayor o menor? O sea, tiene que ver con distintos como puntos a tomar en cuenta. Primero decir que si hay síntomas después de una experiencia de violencia sexual, eso no necesariamente indica patología, que es una respuesta absolutamente normal ante una situación de tal vulnerabilidad y transgresión. Que lo que hay que evaluar es la intensidad y cuánto duran esos síntomas para poder decir si no hay un impacto mayor o más patológico. Simplemente mencionar que las cosas que van a afectar en nuestro impacto del trauma sexual tienen que ver con, por supuesto, el tipo de transgresión sexual, porque no es lo mismo, por supuesto, una violación que un abuso sexual. No es la única variable que influye, pero no es lo mismo. ¿Qué te pasó para que te entretengas por mientras? Por otro lado, el tipo de vínculo que se tiene con la persona o las personas que agreden, si es dentro de la familia, si es fuera de la familia, si es fuera de la familia es conocido o es un desconocido, puede ser ambas situaciones también, si es más de una experiencia de violencia sexual. La frecuencia en la que ocurre, si ocurre solo una vez, si ocurre varias veces o si ya es algo crónico en el tiempo, el periodo en la vida en el que ocurre, en la infancia, la adolescencia, la adultez o más de un periodo, las estrategias de victimización que tienen que ver con las tácticas que usó la persona que agredió, que pueden ser muy distintas, desde la fuerza física hasta el engaño, el uso de sustancias, la amenaza, la seducción, el secreto, decir esto no puedes decir a nadie, usarlo como un juego, sobre todo cuando la víctima es un niño o una niña, ¿no? Eso va a impactar cuál sea la estrategia también en cómo nos afecte la situación. Y la develación, cuando esto se divulga por primera vez, cuando esto se cuenta y cómo reacciona el entorno, va a ser súper importante también en el impacto. Entonces, vamos a ver aquí que hay distintos ámbitos que se llaman las dinámicas traumatogénicas, en donde el abuso sexual
distintos ámbitos de nuestra vida que se pueden ver afectados. Estos autores hablan del abuso sexual infantil en relación a estos puntos, pero podemos ver que va mucho más allá. Y podemos ver que eso se puede extender también a situaciones que no solamente tienen que ver con el abuso en la infancia. Por eso lo traigo a colación. Y son 4 puntos, por temas de tiempo, en este momento, en esta charla, nos vamos a enfocar en la sexualidad, que es el impacto de la sexualidad que se llama sexualización traumática. Y vamos a ver entonces que el abuso sexual puede generar distorsiones en nuestro cuerpo, también en lo que entendemos o no por la sexualidad, y también vamos a ver que puede generar una hipersexualidad o un rechazo a lo sexual. Ahora lo vamos a mirar con más detalle. Entonces, simplemente señalar que la violencia sexual no implica necesariamente un determinado impacto en la sexualidad, no es que sea obligatorio. Hay personas que tienen experiencia de violencia sexual y la sexualidad no está impactada, no está tan impactada, pero sí hay ciertas afectaciones más frecuentes. Y tener en cuenta que como vimos, nuestra sexualidad hoy tiene muchas causas, desde la cultura, la educación sexual que recibimos o no, nuestra crianza, nuestra biología, nuestra relación con el cuerpo, experiencias vitales sexuales que hemos tenido más allá de la experiencia del abuso. Entonces es súper importante entender la biografía sexual, y si hay obstáculos en la sexualidad, preguntarnos, ¿esos obstáculos tienen que ver con y están desencadenados por el trauma sexual, o más bien están relacionados o algunos aspectos con la educación sexual que recibí, por ejemplo, o no recibí? Entonces, vamos aquí a ver que adaptativamente nuestro cerebro, si tiene que dar prioridad a algo, al dolor o al placer, va a poner el foco más en el dolor por una cosa de sobrevivencia, ¿no? Y por ende, entonces, nuestro impulso sexual se puede inhibir fácilmente en situaciones de peligro. Y obviamente la violencia sexual es una situación de peligro, ¿no? Entonces, la sexualidad queda teñida de esa condición de peligro. Cuando se da una situación de abuso sexual, hay como un condicionamiento. Y nuestro impulso sexual es sensible al pasado, a nuestra historia, a nuestra biografía, y por ende también a las experiencias transgresivas. Entonces, ¿cómo podemos ver que la sexualidad está afectada? ¿En qué áreas podemos notar nuestra sexualidad afectada después de una experiencia de abuso? Por ejemplo, el cómo nos sentimos en relación a nuestro género, con ser mujer, por ejemplo. Ser mujer es estar en riesgo. Yo he escuchado, por ejemplo, a personas que dicen que tienen dificultades con ser mujer y sienten que, por ejemplo, ser hombre tiene un lugar de mayor protección y de menor inseguridad. También la violencia sexual en sobrevivientes hombres también tiene todo un tema de impacto en relación a cómo se vive el género, y muchos mitos. Cómo nos sentimos en relación a nuestros cuerpos, a partes de nuestro cuerpo, a los órganos sexuales propiamente tales. Por ejemplo, muchas personas esconden el propio cuerpo, ciertas partes de su cuerpo, por ejemplo, esto de no usar escote, para sentir protección, o porque es muy difícil ver la mirada de otros en ciertas zonas de su cuerpo que se asocian a la sexualidad. Alguien está rayando la pantalla, no sé si eso, para quien ahí me está acompañando en la gestión, se puede como bloquear. Gracias. En cómo pensamos sobre el sexo, que asociamos al sexo, por ejemplo, a la actividad sexual. Sexo igual a algo sucio, algo que tiene que ver con el intercambio, con el deber, con la falta de poder, en vez de, por ejemplo, el sexo como algo empoderador. Cómo nos expresamos sexualmente, por ejemplo, podemos tener nuestra expresión muy inhibida o todo lo contrario, sin mucho límite en esa expresión. Y también va a afectar en cómo experimentamos nuestro placer físico y la intimidad con los demás.
puede afectarse también nuestro ser sexual, cómo nos sentimos como seres sexuales. Puede haber mucha confusión en torno a la sexualidad y por eso les decía la importancia de la definición inicial de la salud sexual como una guía, porque pueden haber muchos conceptos errados, estándares poco claros, poco limitados. Y puede que haya lo que se llama disforia postcoito, que después de tener actividad sexual se pueda sentir distintos tipos de sensaciones desagradables como culpa, vergüenza, rabia, falta de merecimiento, cuestionamiento, sentimientos depresivos, etc. También pueden aparecer fantasías sexuales no deseadas o disruptivas, incluso asociadas a situaciones de violencia sexual que no entendemos cómo pueden aparecer, pero aparecen y nos generan malestar. Y a la vez que pueden generar algún grado de excitación, y eso es lo más complejo. Y dificultades en la comunicación sexual, porque la comunicación sexual, en el fondo, la violencia sexual en general tiene que ver con el secreto, el mantener algo oculto, el que no sea consentido, por ende, no hay un diálogo, una conversación, una comunicación de mis necesidades, de las necesidades de la otra persona, sino que es el deseo de un otro que aplasta el propio deseo. Entonces, va a costarnos quizás comunicarnos con las personas con quienes compartamos nuestra sexualidad y decir qué nos gusta, qué no nos gusta. Y puede costarnos también saber qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces, podemos sentir evitación, temor o falta de interés en el sexo. Puedo aproximarme al sexo como una obligación o deber, ya sea porque no tengo este interés y tengo una pareja y siento que debiera rendir y responder y me siento en obligación, cómo me sentí en la experiencia de violencia sexual. Ante cualquier contacto, no solo directamente sexual, sino que cualquier acercamiento corporal, un abrazo, por ejemplo, o alguien que me toca por la espalda o me da la mano, puedo experimentar toda esta memoria corporal, sentimientos negativos como ira, asco, culpa. Puedo tener dificultades para excitarme o para sentir las sensaciones. En ese sentido me puedo sentir distante o no presente durante el sexo y sentirme más disociado, disociada, como hablábamos anteriormente. Entonces, puedo tener esta doble cara de muchas emociones, sensaciones abrumadoras y a la vez mucha desconexión y falta de sensación. Puedo estar alerta, hipervigilante, lo que puede hacer que ante cualquier estímulo yo me sienta muy, muy sensible. Y pueden venir esto de los famosos flashbacks, que son estas, pueden ser tanto sensaciones físicas, emociones, viene llanto, no entiendo por qué, viene rabia, no entiendo por qué, o imágenes o pensamientos sexuales intrusivos, por ejemplo, escenas de la experiencia de violencia sexual, que me perturba durante el encuentro sexual. O pueden aparecer comportamientos más sexuales compulsivos y de riesgo, dificultades para tener relaciones íntimas, y dolor vaginal o dificultades orgásmicas, dificultades eréctiles y eyaculatorias, ¿no? Distintas disfunciones sexuales pueden estar presentes. Aquí hay solo unos ejemplos que después ustedes los van a ver con más calma, pero del propio lenguaje de las personas, de afectaciones, ¿no? El sexo se siente como algo sucio para mí, equiparo el sexo al abuso sexual, ¿no? Es como que toda la sexualidad se tiñe de la violencia sexual. Soy un objeto sexual, sentirse así y vincularse desde ese lugar también en el presente, a partir de la experiencia de violencia sexual, ¿no? Tengo relaciones sexuales cuando realmente no quiero, no puedo decir que no, es dificultad para poner límites, ¿no? Durante el sexo mi mente se siente separada de mi cuerpo, esto de la disociación que decíamos. Cuando me excito me siento extremadamente ansiosa, asociar la excitación a algo que es muy activador. Y, por ejemplo, a menudo tengo recuerdos de abusos sexuales pasados durante el sexo. Por poner algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, después ustedes lo pueden ver con más calma. Entonces, todos estos síntomas pueden aparecer inmediatamente después de la situación de violencia sexual, de a poquitito con el tiempo, o repentinamente, o mucho tiempo después de que la experiencia de abuso haya ocurrido.
incluso pueden ocurrir antes de que la persona se identifique como sobreviviente o como, "Uy, esto me pasó, esto que viví fue violencia sexual". O sea, pueden aparecer antes o después de esa toma de conciencia. Y vamos a hablar aquí a grandes rasgos como de dos caminos más comunes del impacto sexual. Vimos una serie de posibilidades de impacto generales y aquí esto ya es como para simplificarlo un poquitito, estos dos caminos, o aversión y evitación de la sexualidad, y también de la intimidad afectivo-corporal sexual, o sea, no solamente de la actividad sexual, sino también de la cercanía relacional, de establecer vínculos de compromiso cercano o de tener acercamientos corporales más íntimos. Entonces, como que se niega y se minimiza la sexualidad como una respuesta ante la situación de violencia sexual. Entonces puede ser, por ejemplo, un posible discurso ante esto puede ser: no quiero tener sexo ni ser sexual, pienso que el mundo sería mejor si el sexo no existiese. Y esto no tiene que ver con que alguien decida no tener actividad sexual de una manera como propia y, por ejemplo, sabemos que existe la sexualidad como orientación, ¿no? Y eso es perfectamente válido. El tema es que muchas veces esto se da como una respuesta al trauma, no como una real elección respecto a la propia vivencia de la sexualidad. Otro camino que es como, parece contrario, ¿no? Pero hay personas que también en cierto momento de su vida viven uno de estos caminos y luego otro, puede ser la sexualidad compulsiva o hipersexualidad. Y esto no tiene que ver con algo moral, para nada, de con cuántas personas estuviste, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el modo en que se vive esa sexualidad, que tiene que ver más con una dependencia excesiva, estar demasiado disponible, que me cuesta realmente elegir y discriminar. Y cuando a veces quizás quiero decir que no, me cuesta y accedo igualmente y me cuesta poner límites como consecuencia de la experiencia de violencia sexual. Entonces, por ejemplo, el sexo es lo que mejor conozco, es el modo en que sé interactuar. A veces pareciera que fuese el único modo que conozco. Cuando quiero consuelo tengo sexo, cuando me siento sola tengo sexo, cuando solo quiero conocer a alguien como amigo, amiga o amigue, me veo a mí misma con esa persona en la cama. Bien. Vamos a revisar muy brevemente un poco más de cada uno de estos dos caminos. Por supuesto que está el tercer camino de la resignificación de la sexualidad. No es que estemos condenados a estos dos caminos, ¿no? Y el de la aversión sexual, que sería como, ¿quién necesita sexo, no? De todos modos. ¿Qué sentido tiene? La aversión sexual nos permite quizás manejar toda esta intensidad que estamos hablando de sensaciones, emociones y memorias que se pueden gatillar a partir de una experiencia de intimidad corporal, sexual. Entonces, evitando el sexo no me conecto con todo eso que me abruma. Por ejemplo, en relato, ser sexual y abrirme sexualmente me reveló el dolor devastador del abuso. Mantener el sexo fuera de mi vida me ayudaba a evitar esos sentimientos. Para ser sexual también necesitaba sentir el impacto del abuso y así poder sanarlo. O sea que en la medida que también podamos empezar a conectar con esas sensaciones, emociones y memorias de una manera regulada y acompañada, vamos a poder elaborar eso y decidir si realmente queremos vivir nuestra sexualidad desde un lugar, digamos, de decidir no tener actividad sexual, o si quizás queremos cambiar y tomar una decisión diferente. Entonces, que de alguna manera nos podemos estar perdiendo desde este lugar de la aversión sexual como respuesta al trauma, es que a través de evitar la sexualidad también me pierdo de todo lo que me puede entregar la sexualidad, desde la conexión conmigo, con otra persona, el placer, el disfrute, la vitalidad, la alegría y la diversión que me puede entregar la sexualidad. Y entonces lo que es importante trabajar ahí es que mientras el abuso fue muy abrumador y destructivo, ir haciendo esa diferenciación de que la sexualidad y la expresión sexual pueden ser regalos que me ayuden a sanar o a resignificar también el trauma en el presente. Ese es un proceso a trabajar. Entonces, la actividad sexual, el sexo fue usado para transgredir, fue como el arma que me dañó.
Entonces puede parecer que como estrategia sería mejor decir, pucha, mejor evito entonces esa arma que me dañó, y entonces me engaño y creo que así también estoy evitando lidiar con la historia de abuso sexual, que de alguna manera tarde o temprano siempre aparece para ser vista y trabajada y resignificada y reparada. Entonces, la sexualidad no causó el daño, ese es el proceso que hay que ir trabajando, sino que el abuso fue responsabilidad de quien dañó, no de la sexualidad en sí, porque puede haber una sexualidad consentida, placentera, vivida desde un lugar muy diferente. Y lo último, en relación a la compulsión sexual, que es el otro camino que habíamos visto, como el sexo como el único camino, decíamos, no tiene que ver con algo moral, tiene que ver con la ausencia de elección. Tengo esta dificultad para poner límites, para decir que no, para realmente decidir conscientemente en torno a mis elecciones sexuales. Y eso tiene que ver en general con una desconexión. Estoy desconectada, tiene mucho que ver con la desconexión y la disociación. No sé bien qué quiero, qué siento, pongo al otro por sobre mí. Y muchas veces la persona se puede dar cuenta después de haber tenido actividad sexual que, pucha, realmente no quise, no quería realmente tener esa actividad sexual que recién tuve. En relato, por ejemplo, yo tuve mucho sexo, después me sentía usada, sucia. Yo me sentía así cuando no reconocía mis propios deseos y límites. Entonces, muchas veces el sexo, por el aprendizaje y la asociación que hubo a través de la violencia sexual y el sexo, queda como la sexualidad como teñida, como siendo la única estrategia o forma de yo sentirme, por ejemplo, valioso o capaz de interactuar con otra persona, solamente a través de ahí. Y puede que entonces me cueste decir, yo en realidad necesito amor, necesito sentirme querido, por ejemplo, y puede que entonces, en realidad, llene necesidades que no son necesariamente sexuales a través de lo sexual. Y eso a veces se vuelve muy confuso. Y busco afecto, por ejemplo, a través del sexo, y muchas veces no lo encuentro. Y en realidad estoy buscando contacto físico, intimidad, autovaloración, ¿no? Entonces el sexo puede ser usado también como una manera de evitar sentir cuando es compulsivo y de permanecer también desconectados. ¿Cuáles son los costos, no? Que nos están tomando las decisiones en base a los propios límites y las propias necesidades. Eso puede mermar la autoestima, por supuesto. Y también la salud sexual se puede ver afectada, porque si me cuesta decir que no, muchas veces puedo tener sexualidad, también actividad sexual sin protección. En relación a estas distintas conductas, es importante decir que sobrevivir es un acto poderoso y que estas estrategias, estos dos caminos, más que patologizarlos, ¿no? Y entenderlos meramente como disfunciones, es importante entenderlos como medios que han ayudado a sobrevivir a esa persona y que han sido elecciones inteligentes en ese momento y que hoy trabajando el trauma sexual se pueden quizás resignificar y transformar. ¿Por qué? Porque aparecen muchos autoenjuiciamientos de parte de los sobrevivientes en torno a cómo viven su sexualidad y a estas estrategias, y fomentar la autocompasión desde comprender cómo funciona el trauma sexual y su impacto puede ser de gran utilidad. Por último, para cerrar, ya ahora sí, y dejar espacio para las preguntas, el abordaje en la sexualidad con sobrevivientes, muy a grandes rasgos, la voy a mencionar, esto va a ser parte de otra clase mucho más amplia, tiene que ver con la importancia del cuerpo, de ir más allá de lo verbal. Es muy importante hablar, pero es más importante también el trabajo de toda la memoria corporal somática y de aquello que no puede ser puesto en palabras. Y para eso las prácticas corporales y abordajes corporales son muy útiles, que no es igual a moverse, podemos trabajar con el cuerpo solo llevando la atención a las sensaciones del cuerpo, no necesariamente moviendo el cuerpo, que también. Entonces esta frase es una frase mía que yo quiero mucho porque a mí por lo menos me guía y me hace sentido, que es que el cuerpo no es solo el lugar donde el trauma sexual ocurre o reside, ya vimos esto de la memoria corporal, sino que es también el territorio de su recuperación. Entonces el cuerpo es el territorio donde se experimenta la sexualidad también, puede ser un recurso
porque también hay memorias no solo negativas en el cuerpo, también tenemos memorias somáticas positivas que podemos utilizar, nos anclan el presente cuando nos vamos hacia el pasado con estos flashbacks y memorias, y nos da mensajes de qué es lo que estamos viviendo y sintiendo, que por ejemplo, parece que cuando tengo actividad sexual y me tocan tal parte del cuerpo, mi cuerpo reacciona. Entonces me da información de cómo fue mi experiencia de violencia sexual y qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito ahora. Quizás mejor no me toques esa parte de momento, por ejemplo. Es súper importante entonces aprender nuevas formas de experimentar la intimidad, el tacto y el sexo. Desacoplarlo de la violencia sexual. Y fomentar nuestra presencia versus la disociación, porque de a poco tenemos que ir pudiendo estar presentes en el cuerpo para sentir también el placer. El tema es que la memoria corporal nos hace sentir todo como muy abrumado, el cuerpo está muy abrumado por sensaciones difíciles, entonces es fácil que nos queramos disociar y desconectar del cuerpo. Entonces a mí me gusta este ejemplo de estos vasitos que son como vasitos de camping, que se pueden cerrar y tienen poco espacio, pero podemos abrirlos y cuando más los vamos abriendo, más espacio para el agua tienen. Pensemos que nuestras sensaciones y emociones son como el agüita, y mientras más crecemos nuestro contenedor interno, más vamos a poder sentir esas experiencias difíciles y por ende ir integrando esas sensaciones que están disociadas y por ende también sentir más placer, porque cuando apagamos las sensaciones y nos desconectamos, no elegimos, ya voy a sentir lo placentero y lo feo ya no lo siento, sino que me desconecto de todo. Por ende, empezar a sentir me va a ayudar en ambas líneas, a sentir lo difícil y doloroso para integrarlo y a la vez a poder comenzar a sentir sensaciones más placenteras. Entonces, es muy importante reentrenarnos para sentir estas sensaciones placenteras, nuestro cuerpo. No solamente tenemos que trabajar con lo doloroso, sino que también con lo vital, lo placentero y lo enérgico que implica la sexualidad. Y trabajar con el placer no solo sexual, sino que el placer en la vida. Las reacciones automáticas y los flashbacks que decíamos se pueden manejar, hay técnicas para manejarlo, y se identifican qué cosas disparan esas reacciones. Por ejemplo, me tocaron tal parte del cuerpo, eso siempre me dispara una reacción automática. Ok. Como decíamos antes, redefinir la sexualidad, resignificarla, es decir, la sexualidad no causó el daño, eliminar la confusión de lo que está bien, lo que está mal en la sexualidad, trabajar con el consentimiento y con una actitud más positiva en torno a la sexualidad. Por supuesto, el tema del consentimiento va a ser fundamental, de los límites, porque hay quienes ponen exceso de límites, hay quienes ponen pocos límites, falta de límites después de experiencias de violencia sexual, y el autocuidado. Y para finalizar, solamente decirles que a mí esta frase me hace mucho sentido, que es que todo evento traumático tiene 3 etapas. Lo que pasa antes del incidente traumático, el incidente traumático en sí y las circunstancias después del incidente. Tanto minutos, horas después, como días, semanas, meses, incluso puede ser años. Entonces, cuando se acerque a alguien, un sobreviviente, a hablar con nosotros, va a ser tan importante lo que nosotros hagamos o digamos para resignificar esa experiencia. Bien, esto va. Simplemente ahí plantear si quedan preguntas. Les vuelvo a dejar también mis datos, mi mail, mi página web y mi Instagram, Sexualidad Consentida, en honor también a la temática. Y voy a dejar de compartir para que nos podamos ver las caras, yo los pueda ver. Bien. No he leído nada del chat porque no podía leerlo, así que, bueno, veo que levantaron la manito Fernanda y después Cata. Fernanda primero y después Cata. Hola. Hola. Sí, tengo un par de preguntas que la anoté para que no se me olvidaran. Una es ¿por qué la amígdala queda permanentemente activa y constantemente percibe peligro? ¿La qué, perdón? ¿Por qué la amígdala queda permanentemente activa y constantemente percibe peligro? ¿Por qué pasa eso? En el fondo,
el que haya, no, porque tú puedes vivir una situación de peligro, tener una respuesta de supervivencia que sea adecuada, y entonces el sensor se apaga, pero muchas veces, como decíamos, cuando hay un congelamiento o las respuestas de supervivencia no pudieron tener su flujo natural, la amígdala, cuando existe una experiencia traumática, lo que pasa es esa respuesta de la amígdala. Si quieres una explicación más desde las neurociencias, habría que hablar con alguien que sea especialista en ese tema, pero ese es el efecto que genera una experiencia traumática en el cerebro. Ya. Y otra pregunta es que ¿por qué se hace consciente de un minuto a otro? O sea, hay personas que lo hacen consciente años o meses o días después. ¿Es porque el sistema nervioso lo procesó o por qué pasa eso? Como decía anteriormente, por ejemplo, dependiendo también, a ver, una experiencia de violencia sexual en sí no necesariamente sí o sí implica trauma. Muchas veces lo más traumático del trauma es que la persona, por ejemplo, tuvo una experiencia de abuso sexual en la infancia, devela posteriormente, y la familia reacciona mal o dice, no, eres una persona que estás mintiendo, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Y eso, por ejemplo, es lo que puede generar el trauma. Entonces, muchas veces hay que ver qué fue lo que más impactó de lo que se vivió. Por eso esto de que el trauma tiene 3 momentos, el antes, el durante y el después. Y muchas veces cuando... En el caso de que sea como el trauma en sí, la violación o el abuso sexual o eso. Ya, en ese caso, ¿qué? ¿Por qué se hace consciente de repente mucho tiempo después? Ah, ok. Ya, porque, por ejemplo, uno es porque en ese momento ya seguramente estamos más listas o listes para que esa experiencia aparezca, porque tenemos más recursos. Por ejemplo, ha pasado el tiempo, ya no está sucediendo la experiencia de violencia sexual, ya no tenemos contacto con la o las personas que nos agredieron, nos sentimos más en seguridad y tenemos más recursos porque, por ejemplo, somos personas adultas, hemos crecido y tenemos experiencia de vida que nos ayuda a afrontar la situación mejor. Y eso se conjuga con que, por ejemplo, hay una situación puntual como un disparador, que es lo que yo decía, que, por ejemplo, inicié mi actividad sexual o vi una noticia de violencia sexual, y eso se conjuga con que ahora ya estoy, por ejemplo, más preparada, y entonces aparece ese recuerdo disociado a la memoria. Y la última, muy cortita, que hay muchas porque personas... hay varias más. Sí, no, la última. Hay muchas personas que vivieron abuso sexual o violación y, por ejemplo, se pueden masturbar, pueden tener relaciones sexuales consigo mismas, pero no con otros. Sí. Como, ¿por qué pasa eso? ¿Porque hay algo en el vínculo que está afectando? Mira, primero eso puede pasarle a una persona que no ha tenido experiencia de violencia sexual. También las disfunciones sexuales no solamente ocurren en personas sobrevivientes de violencia sexual, y también se da siempre esa pregunta de si es situacional o es generalizado. O sea, me pasa la dificultad sexual, me pasa conmigo misma, por ejemplo, y con los demás, o solamente con las otras personas y no conmigo. Entonces eso como a nivel general. Después, muchas veces el abuso sexual se constituye en un trauma relacional, porque si la persona, por ejemplo, si me abusa alguien de mi propia familia, que traiciona mi vínculo de confianza, alguien que me iba a cuidar, luego me daña o a la vez me daña, se genera una desconfianza que luego puede afectar toda mi forma de vincularme. O si yo develé y nadie me creyó, también hay una traición del vínculo y puede vivirse como un trauma relacional. Entonces luego cuando me vinculo con otra persona, todo eso también se reedita y me puede ser mucho más fácil tener una experiencia sexual conmigo misma, por ejemplo, porque me siento más segura que en el vínculo con otra persona. Así que muy buena pregunta esa, muchas gracias. Gracias, Nicole. Estuvo muy buena. Gracias. Hay un montón de preguntas, así que vamos viendo Dale, Cata. Está silenciada. Ay. No sé qué pasó con la Cata, ya no está y no la escucho. Sigamos mientras con Luciano y si ahí aparece la Cata, volvemos.
Sí, buenas. Ahí está la Oye, Cata. muy buena la exposición, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo, yo sé que depende del caso, pero cómo podrías resignificar positivamente un acto tan violento como, por ejemplo, podría ser una violación? Mm, Así, en muy general, ¿cómo resignificar eso? O sea, mm, ¿cómo buscarle la vuelta? sí. Mira, yo te diría que lo que se resignifica es la sexualidad más que solamente esa situación, como positivamente. Cuando cuando en uno de las PPT aparecía como resignificar positivamente un poco una mirada positiva a la sexualidad, tiene que ver más que con el evento o los eventos de violencia sexual en sí, desde un lugar positivo, más que nada con la sexualidad y separarla de la experiencia de violencia sexual. Y yo creo que más que nada se trata de decir, bueno, cómo no es por ello, sino que a pesar de esa experiencia, cómo puedo seguir viviendo mi vida y mi sexualidad de la mejor manera posible, ¿no? Y por supuesto que llamarlo algo positivo, yo creo que es más bien complejo, y así como el perdón, perdonar o no perdonar a la persona que agredió, son todos temas que quedan al final en decisión de la otra persona y no son un requisito para poder resignificar o reparar la experiencia de violencia sexual. No sé si apunté bien a tu Sí, pregunta. muchas gracias. No, yo, o sea, como lo entiendo, es como seguir con tu vida normal sexualmente, pero bueno, ya hay cómo superar eso, ya debe ser otro trabajo aparte. Y en general, como decía antes, lo que por lo menos mi experiencia es que la sexualidad como tema, así como quiero trabajar mi sexualidad después de experiencias de violencia sexual, no suele ser el primer tema. Primero es como, recordé esto, tengo un montón de sensaciones, no sé si le cuento o no a mi pareja o a mis amistades. O sea, lo sexual puede ser un gatillante que me haga conectar con la violencia sexual, pero muchas veces es como un proceso posterior de trabajo, más que inicial, desde mi experiencia. Bien, la Cata le voy a dar la palabra porque sí, pero necesitas, no te escuchas. Algo pasa con tu micrófono, Cata. Entonces, chequéalo ya para que después puedas hacer tu pregunta y si no, la puedes hacer escrita por último y no voy a poder leer todo, voy a leer esa última que escribas tú. Patricia. ¿Sí, me escucha? Sí, te escucho. Ya. Mi pregunta era la siguiente. Por ejemplo, una persona, una niña de 5 años, que puede tener un trauma sexual, el cual dejó en su inconsciente por años, y de repente, a los 18, 19 años, le recuerdan este trauma, sin que ella lo haya vivido, por decirlo así. Y la reacción somática, usted decía que podía durar por años y años, y puede durar de por vida, ¿verdad? Mira, la verdad es que hay memorias corporales que se pueden trabajar. Puede que siempre hayan algunos gatillantes. Es como, si hay una tormenta y yo no, es como, estoy en la tormenta en plena naturaleza, voy a tener mucho más temor y voy a sentir que no puedo manejar adecuadamente, pucha, los truenos, qué sé yo, el frío, el agua. Pero yo de a poco puedo ir sabiendo que me puedo generar como un búnker, por decirlo así, que cuando venga una tormenta gigante, yo sepa a dónde tengo que ir para resguardarme y qué herramientas necesito para sentirme segura, seguro o segure en esa situación. Entonces, hay memorias somáticas que decrecen, algunas desaparecen, otras decrecen, no se eliminan, pero tengo la sensación de que puedo lidiar mejor, me conozco mejor, sé qué cosas disparan más esas sensaciones en mí y qué herramientas tengo y estrategias para lidiar con eso. Entonces, hay cosas que nunca van a acabarse y siempre van a estar ahí, pero las herramientas son muy distintas. Entonces, no vamos a decir que vamos a llegar a algo como que si nunca hubiese pasado nada. Eso tampoco necesariamente es desesperanzador, porque hay mucha también resiliencia y
cosas que a pesar de la experiencia traumática se pueden también construir, integrar y aprender. Claro, pero a la vez también pueden ser crónicas. Aunque uno pueda vivir, aunque la persona pueda vivir, digamos, con el trauma, digamos, de haber pasado, ¿verdad? Sí, hay cosas que pueden ser crónicas y eso va a depender de muchos factores en relación a la historia de la persona también, como decíamos, las características que tuvo esa experiencia de violencia sexual, la edad, el vínculo de la persona que agredió, o sea, muchos factores y otros aspectos de la vida, del desarrollo de esa persona que pueden afectar en que sea crónico. Es como bien complejo, multifactorial en realidad, pero sí podría ser crónico. Ya, gracias. Gracias, Hola. Patricia. No sé si me escucho. Ahora sí, Cata. Ay, disculpen, gracias por esperarme y gracias, Nicole, por el seminario. Mi pregunta iba como, ¿qué factores tú crees que influyen para que una persona elija por el camino de la compulsión o de la aversión como efectivamente? No sé si es algo como estructural, relacionado como a la personalidad también. ¿Está eso entre los factores? Como, ¿qué dirías tú? A veces lo que yo, no lo he leído en literatura, pero lo que yo creo que muchas veces, por ejemplo, a veces cuando hay una experiencia de violencia sexual en la niñez, por ejemplo, en la adolescencia, cuando se despierta más todo lo que es la pubertad y la sexualidad, muchas veces se tiende más a la línea de la compulsión y luego posteriormente, en edades un poco más adultas, a la aversión. Eso es algo como muy común que he escuchado. Y por supuesto que, no sé, por ejemplo, rasgos más límites o trastorno personal. El límite, por supuesto, que va a tener un tema en relación a los límites en general y por ende también se puede ver reflejado en la sexualidad, ¿no? Pero no es como que esté asociado necesariamente a un diagnóstico clínico, pero sí se podría pensar, por ejemplo, en este caso, es como para darle una vuelta, es una interesante pregunta. Gracias, Nicole. Gracias, Cata. Camila Alarcón. Sí, no sé si se escucha. Sí. Ya, súper. Quería consultar su opinión sobre qué hacer frente a una develación, porque, por ejemplo, yo trabajo en una universidad estatal y como funcionarios públicos se nos obliga prácticamente a hacer la denuncia. Y yo ahí tengo ciertas pequeñas inquietudes al respecto, porque como bien usted señaló, una de las partes que se ve interferida es la comunicación. Enunciar un suceso traumático, como lo es un abuso, es tremendamente doloroso y no significa tampoco que la persona esté lista para contarlo a otras a personas que ella no ha escogido. Además que igual en la experiencia de una vulneración, son traumas que tienen que ver mucho con cosas fuera de tu control, ¿me entiendes? Es como que la otra persona te impone cosas. Entonces imponer esta denuncia me genera como ciertas inquietudes, es como decía. No sé qué opina usted al respecto y cómo esto puede influir y cómo darle la vuelta un poco quizás a este sistema. Mira, es complejo porque, a ver, primero, la denuncia es obligatoria cuando son menores de edad. Yo trabajé en el CABAS, en la parte de adultos, en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, que es parte de la PDI, digamos, y las víctimas mayores de edad no teníamos obligación de denunciar. Entonces ahí tienes un poco más de margen, porque ahí la persona ya es responsable de su propia denuncia y puedes trabajar con la persona si es que el proceso judicial es importante para su proceso personal de reparación o no, o qué necesita preparar para que pueda o no hacer ese paso, y también informar en torno al sistema legal antes de que quizás tome ciertas decisiones. Por ejemplo, en el CABAS teníamos como asesoría legal, que la persona se puede informar para decidir, pero en el tema de menores de edad es mucho más complejo porque, bueno, en principio también es protector que exista esa obligatoriedad de denunciar, porque muchas veces también, a veces la familia
no va a dar esos pasos, porque también ahí vemos que muchas veces se trata de proteger o no se da credibilidad o se responsabiliza a la víctima. Entonces, yo creo que hay mucho más espacio para pensar lo que tú estás diciendo en personas mayores de edad y es mucho más complejo en menores. Eso es lo que podría decir de momento. Hola, ¿puedo agregar algo? Lo que pasa es que yo trabajo en un PRM. Entonces, con respecto a la denuncia, es necesario realizar, por ejemplo, si es un establecimiento el que le develan solamente el fragmento de lo que el niño indica, no indagar más allá, porque eso lo hacen los otros profesionales, los cuales se deriva a través que se abre la medida de protección. Porque indagar más allá pueden abrir cierta situación en la cual se le va a dificultar poder contener o poder abordar esa situación. Entonces, como que se solicita que se indique solamente lo que el niño devela en ese momento y después a través de eso ya tomaría la acción el tribunal de familia o lo que corresponda. Yo creo que por ahí va. Gracias, Elizabeth, por tu aporte. Toda la razón, no me metí tanto en cómo responder a la develación, que yo creo que es todo un tema, es súper importante lo que tú estás trayendo, y en realidad por eso también se está haciendo todo esto de la entrevista video grabada, para que, por ejemplo, el niño, la niña o el niño o adolescente no tenga que exponerse a relatar en múltiples ocasiones la misma situación, porque eso puede ser revictimizante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la victimización secundaria. Y por ende, por lo mismo, podemos hacer acuso de recibo y no pedir detalles, porque además ya vimos que el tema del lenguaje es todo un asunto, de que cuando ponemos en palabras o intentamos poner en palabras puede aparecer toda la memoria corporal somática y necesitamos tener un espacio donde además eso se pueda contener y sostener. A la vez, muchas veces, a mí me derivan personas que están atendiendo a una persona que es sobreviviente durante mucho tiempo y la persona de pronto devela y el terapeuta, por ejemplo, dice no me siento con las habilidades para manejar esto y entonces prefieren derivar, pero ahí igual yo creo que a veces es mejor empezar a aprender un poco más de la temática, como por ejemplo terapeutas, psicólogos, tenemos igual ciertas bases como para poder abordar y también empezar a formarnos como están haciendo ahora, ¿no? en relación al trauma, porque muchas veces decir, oye, cuenta todo de nuevo en un nuevo vínculo porque tiene más expertise que yo, también puede ser algo complejo. Entonces ahí recibir en un entorno seguro también la experiencia, o sea, puede ser la única oportunidad o la primera vez que una persona está hablando algo así. Entonces nuestra respuesta puede acrecentar, potenciar el daño o disminuirlo, ¿no? Así que súper importante la acotación que hizo la Elizabeth. Muchas gracias. Y también, en relación a lo que dice Elizabeth, agregaría una pequeña cosa de que muchas veces cuando no somos nosotros los encargados, en general, no sé aquí las profesiones y quiénes están, pero en general yo hablando también como terapeuta, no somos nosotros los que estamos encargados de decir si es verdad o mentira lo que nos está contando la persona, ni estamos en una lógica como probatoria ni judicial, sino ni buscando si el relato es veraz o no. No estamos haciendo una pericia, salvo que algunos de ustedes trabajen eso, ¿no? En ese caso lo que estamos haciendo es simplemente acoger una verdad subjetiva que nos está dando la persona y no necesitamos indagar ni buscar pruebas, eso lo harán las entidades correspondientes, hacemos acuso de recibo y derivamos a donde corresponda. Eso. Bueno, no nos da el tiempo, 3 preguntitas más, porque si no, no vamos a terminar nunca. Yo tengo una, de nuevo, Elizabeth. Quiero hacer una consulta. ¿Qué opinas tú con respecto al trauma que viven los padres cuando sus hijos son víctimas de abuso sexual? ¿Cómo? Porque ellos también llevan un trauma propio. ¿Cómo tú crees que es la mejor manera de poder abordarlo con ellos? Bueno, por ejemplo, en el CABAS había una unidad de víctimas indirectas que se le llama, ¿no? La víctima directa es la persona sobreviviente, ¿no? De violencia sexual. Y las víctimas indirectas son todas las personas cercanas, familia, ¿no? Que se ha visto también impactada, lógicamente, porque esto no es un impacto solamente de un individuo, es de un contexto de una familia.
Y por ende yo creo que lo más importante es tener esto en mente, y tener en mente cómo está la afectación de los cuidadores, por ejemplo, en el caso de, de niños, niñas o niñas y adolescentes, y que tengan un espacio donde puedan también elaborar su propia experiencia, también para acompañar mejor, incluso con las parejas. Yo trabajo mucho cuando vienen sobrevivientes en época, ¿no?, de la adultez, trabajar mucho también con la pareja. Muchas veces también la pareja no sabe cómo acompañar, o también se ve afectada, por ejemplo, cuando la sexualidad se ve impactada, muchas veces la pareja dice, no sé bien cómo responder, no sé, no quiero hacer nada para que la otra persona sienta que quizás la estoy vulnerando, siento que estoy pisando huevos, cuando se siente mal y le vienen como estos flashbacks, no sé cómo hacerlo. También yo me siento mal como planteando mi propio malestar ante nuestra sexualidad cuando mi pareja vivió una experiencia de violencia sexual. Entonces yo creo que a nivel de padres, por ejemplo, a nivel de pareja, o sea, a todo nivel de las personas que estén cercanos a la persona sobreviviente, es súper importante darles un lugar. Yo en algunos casos invito también al espacio terapéutico a esas personas, dependiendo de, o si no, que tengan un espacio complementario también para poder trabajar. Y hay instituciones que así lo promueven. Yo creo que así debiera ser un abordaje integral de la violencia sexual. Eso. Valentina. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, quería hacer una consulta. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, ya conoce las consecuencias sobre el trauma del abuso sexual, pero no sabe si ocurrió o no? Entonces tiene todas estas lagunas detrás y de repente quizás no ocurrió, pero comienza por el tema de por el tema, digamos, comportamental y fisiológicos, o sea, la somatización, a creer que sí. ¿Cómo se trabaja con eso? Porque quizás hay tantas lagunas detrás que quizás no se sabe si es o no es, y no se puede recordar realmente. Está como muy reprimido, entonces en realidad se podría atribuir que sí, porque de repente empieza esto como de generar creo que me pasó esto, podría haberme pasado esto, y comenzamos a construir una historia en base a eso en realidad. ¿Puede pasar eso? Lo entiendo, porque encuentro que es una muy buena pregunta y da para estar por lo menos 20 minutos conversando sobre eso. Pero ahí está, que estaba desilenciada y no. Y muchas gracias, Nicole, una excelente clase, me encantó. Gracias Valentina. Primero te diría que hay indicadores que no los alcanzamos a ver todos, solo vimos el de la sexualización, ¿no? Más traumatizada. Hay otros indicadores que también nos pueden dar como clínicamente una indicación como de si hay o no experiencias de violencia sexual, primero que todo. Después hay experiencias que o están disociadas, porque por lo que decíamos, como una forma de responder a la experiencia traumática, como una estrategia. ¿Qué, Dani? Ay, silencié. Pero también hay experiencias que no están en la memoria consciente o porque ocurrieron a muy temprana edad. Y entonces muchas veces ahí aparece una memoria somática y corporal. Y yo lo que siempre, porque llegan a veces muchas personas consultando con esa misma inquietud, con esa misma pregunta, y yo, más que entrar de nuevo en el tema de la veracidad o la cosa pericial, o si tu relato es verdad o es mentira, démosle espacio, muchas veces dando pequeños espacios para poder hablar, muy de a poquitito, entrando en la experiencia, el material disociado comienza a reaparecer de a poco, y empiezan a aparecer imágenes y se reconstituye una escena. A mí eso me ha pasado. También me ha pasado que hay sensaciones corporales, incluso de la persona muy pequeña. Entonces uno ya ve que si es que algo pasó a una temprana edad donde la memoria declarativa, explícita, digamos, no va a aparecer. Y entonces ahí se trabaja con el cuerpo.
y la pregunta es cómo trabajar los traumas preverbales. Hay hoy en día trabajos corporales que trabajan con la memoria somática, entonces no vamos a decir pasó, no pasó, a veces eso ya o se responde con el tiempo, o por lo menos trabajamos el impacto, o sea, trabajamos con lo que el cuerpo nos está mostrando, que también habla, no solo nos habla las palabras, también el cuerpo nos muestra la historia que hemos vivido y la historia traumática, y con eso sí podemos trabajar. Ya, ¿Ya? súper, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta, porque es una tremenda pregunta. Bueno, estamos un cuarto para las 10, un poco pasados. Yo sé que la exposición fue bien larga y me cuesta cortarme con estas temáticas, pero vamos a dar un poquitito más de... Lamentablemente no puedo leer todo el chat porque hay muchos mensajes. Lo único que leí rapidito y solo quería acotar que preguntaban por las resistencias, creo que de una mujer a tratarse con un terapeuta hombre. Por ejemplo, tomo estos ejemplos como institucionales también, de cuando trabajamos en el CABAS, habían obviamente terapeutas de distintos género, y a veces las mujeres no querían un terapeuta hombre, y a veces eso se podía trabajar, y otras veces también se respetaba esa elección, ¿no? Por algo también podía ser mucho más disparador y gatillante el tener un terapeuta hombre, y se permitía dentro de lo posible una elección. A veces también hay lista de espera, o sea, el terapeuta que se desocupó, no sé, por ejemplo, es un hombre, entonces la persona también puede decir, bueno, prefiero seguir esperando que suba la lista de espera, pero prefiero una terapeuta mujer, y eso también es válido, y quizás es un primer paso de decisión que es respetada, a ser tomada en cuenta. Y hay personas que luego tienen una cierta resistencia, pero están más abiertas a trabajar y pueden hacer el tremendo proceso de tener un terapeuta hombre, personas que han sido, por ejemplo, una mujer que ha sido transgredida por un hombre, tener un terapeuta hombre, y hacer una tremenda resignificación respecto al género también, ¿no? Al género masculino. Así que yo diría que lo validaría y vería si hay posibilidad de flexibilidad. Karin Guajardo, y ya vamos a ir cerrando. Hola, buenas. Quería hacer una consulta respecto a tu experiencia en cómo trabajar la reivindicación del derecho del placer. Sí. ¿Cómo qué? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, no la entendí bien. La reivindicación del derecho del placer. Sí, ¿qué quieres preguntar en relación a eso? ¿Cómo se trabaja al respecto? ¿Cómo lo trabajas tú? Bueno, ese también es un tema que vamos a ahondar en la clase más técnica de cómo trabajar en eso, pero en un momento mencioné como el trabajo primero con el placer y los placeres, no solamente el placer sexual, sino que el placer vital. Si trabajamos con sobrevivientes, siempre va a haber algún ámbito de la vida que tiene algún grado de placer presente. Y poder estar en el cuerpo, en esa sensación, cuando como, cuando miro un paisaje que me gusta, cuando me doy un baño de tina, cuando miro el mar, cuando salgo a caminar, todas esas experiencias van resignificando nuestra presencia en el cuerpo en una sensación placentera, y yo creo que el placer es en sí un indicador, el poder sentir placer es un indicador de un avance terapéutico en relación a la violencia sexual, pero también es como sanador en sí, es un antídoto. Y es como, hoy no estoy dañado, dañada o dañada, y como yo pensé por siempre, puedo sentir esto. Y de hecho hay toda una línea del activismo del placer, como que hay algo político también en el placer, sobre todo por toda la historia de violencia en relación a las mujeres y la prohibición del placer, de su sexualidad en todo sentido, no solamente la violencia sexual evidente, sino que todo el iceberg ahí, porque esa es la punta nomás, de cómo se ha restringido el placer y la relación saludable con el cuerpo, por ejemplo, las mujeres. ¿Ya? Entonces por ahí iría la línea de trabajo, así a grandes rasgos. ¿Ya? Bueno, para quienes sigan ahí con ganas de continuar, habrá más instancias, quien quiera continuar con el diplomado. Yo también
Ahí me pueden seguir en Instagram, donde voy haciendo algunas publicaciones con algo de información y contenido. ¿Sí? Hola, tengo una pregunta que de verdad que es muy contingente con lo que estaban hablando hace un rato. Por favor, es cortita, es muy breve. Dale, dale. Que tiene que ver con un caso real con el que estoy trabajando. Una Ya. chica de 6 años que hizo una develación, se inició un proceso legal, ya hubo una resolución de que tiene que tomar terapia respecto a, pero posteriormente por todo lo que tiene que ver con la culpa, etcétera, ella se retracta. Pero ya está el tema de que tiene que ser abordada por la normativa o lo que dijo el juzgado. ¿Cómo se hace con alguien que no quiere hablar de eso? Una persona, una niña de 6 años que también tiene este tema de lenguaje más concreto, ¿verdad? ¿Qué recomiendas tú? ¿Tú eres la terapeuta? Sí. Ya. Bueno, primero decirte que yo trabajo con adultos principalmente, así que no es mi expertise la infancia, eso como de antemano. El retractarse es bastante usual. Yo lo que indagaría ahí, que en general cuando hay retractación es porque los costos de la develación han sido mayores al alivio del hablar, por ejemplo. Entonces sería interesante indagar también ahí, como a nivel familiar, o tú quizás ya tienes esa información, pero sería interesante indagar respecto a qué pasó con la develación, cuál fue la reacción. Por ejemplo, si hay un impacto muy grande en que la persona que fue agredida, claro, va a tener una condena, entonces puede generar culpa, o se escucharon discursos en relación a eso, o sufrimiento de parte de la madre, por ejemplo, en relación a la develación. Como todo lo que ocurre después de la develación es tan importante en relación a la retractación, y yo encuentro que igual es bueno que ella tenga un espacio terapéutico, porque la retractación no significa necesariamente que no requiera el espacio terapéutico, y quizás un espacio en donde no se tiene que forzar a hablar de eso, y quizás justamente como generar un espacio para que quizás primero la niña traiga aquello que quiera traer, ¿no? O jugar aquello que quiera jugar, y tal vez de a poquitito, al generar un vínculo de confianza y no sentirse presionada, ¿no? O obligada a hablar de eso, o ver, quizás algo empieza a aparecer ahí, de a poquitito. Yo creo que es un trabajo de largo aliento si es que la familia también persiste en llevarla y la familia coopera en el proceso también. No sé si te sirve, pero eso es lo que se me ocurre así, sin conocer más de la situación. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta así urgente antes de terminar? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Cristóbal. Ah, no, Mauricio. Carlos. Ay, es que no veo. Carlos, ya, ahora te veo. Ya. Mira, mi consulta es la siguiente. En una relación asimétrica, pero consensuada, ¿cómo se puede catalogar? ¿Como violencia sexual o como abuso sexual? ¿De qué edades estamos hablando? Menor de 18, con una persona adulta. ¿Mayor de 14? Sí, mayor de 14. Lo digo porque hay distintas maneras de entender esto, porque una parte es la mirada clínica, que habría que indagar un poco más en qué tipo de vínculo es, o sea, no puedo decirlo así a ciencia cierta, pero a nivel legal, eso está dentro de lo que se considera estupro, que es desde los 14 a los 18 años, ¿no? Entonces, eso sí tendría como sería constituyente de un delito de violencia sexual, pero llamado estupro. Y a nivel clínico habría que indagar en el fondo si ese consentimiento está viciado, cuál es la situación de esa persona, si hay un rol de poder, o sea, si hay un rol de dependencia con esa persona, porque la asimetría puede ser de edad, pero también hay que indagar otros tipos de asimetría o de diferencia de poder que pueden viciar el consentimiento, ¿no? Y de hecho, en la tipología, cuando buscas ahí estupro, aparecen ahí como algunos criterios que dan a entender por qué esa relación en el fondo también sería transgresiva, como esto que te explico del tema de la dependencia, por ejemplo, o del poder que ejerce la persona que en el fondo vicia el consentimiento, porque a veces la propia persona puede decir,
no, yo quiero estar en esta relación, y ahí se habla del consentimiento viciado. Entonces es una mirada más clínica que legal, porque lo legal estaría claro en ese sentido. Y es súper buena tu pregunta también, porque sucede a menudo. ¿Ya? Disculpa, Nicole. Ok, muchas gracias. Y gracias por la Gracias a ti, Carlos. presentación. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí que lo último. Ujú. Nicole. ¿Quién habló? Laura, quisiera hacer una Laura. consulta. Por favor, ¿el diplomado está dirigido para la intervención clínica o la comprensión del fenómeno para adultos y también para niños y niñas adolescentes? Mira, yo sinceramente yo fui invitada al diplomado. Este jueves vamos a tener reunión para conocer a todos los docentes y también todo el temario con más claridad. Entonces te sugiero que te contactes directamente con ADIPA, ellos van a tener la información. ¿Ya? En mi caso, yo trabajo más con adultos, pero por supuesto que he trabajado con colegas que han acompañado la infancia, y entonces también vamos a pensar un poco en la violencia sexual en relación a todo el ciclo vital. Bien, les agradezco, nos extendimos un poco más, espero que descansen, y a ver quiénes nos seguimos viendo por ahí en las clases o en algún otro contexto. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Excelente información. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Nicole por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenarlo hasta el día de mañana. Lo voy a enviar más de una vez para que no se pierdan en el chat. Bueno, y ahora voy a compartir pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será él o la ganadora para el cupo al curso que va a sortear. Ya, me avisan si se ve bien. En el lado izquierdo está el QR para también acceder al certificado. ¿Sí se ve? Sí, sí se Sí, ve. sí se ve. Gracias. Entonces, aquí está toda la gente. Vamos a comenzar. Kimberly Gutiérrez Novoa, ¿estará? Al agua. Ahí veo Kimberly, pero no sé si se llaman así. Siguiente. Agua. Adriana Araneda, ¿está? No, yo estoy junto a Cristóbal Asensio, pero yo soy Adriana Araneda. Muchas felicidades. ¡Qué emoción! Bueno, te damos las felicitaciones por haber sido la ganadora de esta beca, y te comento que mañana ¡Qué fuerte! mañana te van a contactar para hacer efectiva la beca. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Bueno, también agradecemos a todos y todas las presentes por participar de esta charla, y por supuesto a Nicole por haber compartido sus conocimientos. Esperamos que tengan una excelente mitad de semana y un muy buen término de mes. Les esperamos en futuras ocasiones, y que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Que tengan una muy buena noche.
Linda, muchas Muchas gracias. gracias, Igual que estén bien. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.